Audiencia de investigación y estadística y público en general. Bienvenidos a este nuevo tutorial sobre los tipos de muestreo. Hablaremos de los dos grandes tipos de muestreos y algunas de sus características. Antes de hablar del muestreo como tal, recordemos rápidamente que la población viene dada por el conjunto total de elementos o sujetos que poseen características comunes y son precisamente quienes van a ser objeto de estudio, pero nos interesamos básicamente en la clasificación que se hace en función de sus elementos. Es decir, una población puede ser finita o contable cuando podemos conocer a cada uno de los elementos que la componen. En este caso, por ejemplo, una comunidad universitaria. Y puede ser infinita o no contable cuando no podemos conocer con exactitud la cantidad de elementos que conforman la población. Un ejemplo clásico de los peces en un río, en un lago, puesto que sabemos que debe ser un número como matemático pues finito, pero imposible de nosotros tener conocimiento del valor exacto. Por eso, cuando la población es finita, el número de elementos puede ser X cantidad y se puede disponer del marco de muestreo, cosa que no es posible porque cuando la población es infinita, su número tiende a ser un número infinito y es imposible determinar el marco de muestreo. Esto es importante porque en función de estas características de la población, pues va a definir qué tipo de muestreo y qué vamos a diseñar como muestreo. Otro concepto es el de muestra, recordando que es una parte de un subconjunto de la población que va a ser objeto de estudio. Aquí hablaremos de los tipos de muestra en función de dos criterios. En primer lugar, por la forma en que se seleccionan los integrantes de la muestra y en segundo lugar, por la posibilidad que tienen los integrantes de esa población de formar parte de la muestra. En la forma de selección hablaremos de muestra aleatoria y muestra no aleatoria, y por la posibilidad de selección hablaremos de muestra probabilística y muestra no probabilística. En el caso de la aleatoria es cuando se hace de manera fortuita, de manera al azar o de forma casual. La no aleatoria es cuando ya prevalece una intención, una intencionalidad, un juicio predeterminado de qué tipo de elemento necesito para que forme parte de la muestra. Un caso rápido puede ser, en el caso de la aleatoria, cuando se selecciona de manera eventual personas que transitan por un determinado sitio de cualquier ciudad o cualquier espacio en el cual estamos interesados conocer algo sobre la gente o los sujetos que transitan por ahí, puede ser. Y no aleatoria, cuando por ejemplo ya hay una intención. Aquí coloco el ejemplo de unos fanáticos que asisten a los estadios y alguien que está investigando quiere conocer si un nuevo uniforme es aceptado o no entre los fanáticos. En este caso no lo puedo hacer en forma aleatoria, sino debo buscar gente que realmente sean fanáticos del equipo para poder obtener esa opinión. En este caso prevalece una intención. Cuando la muestra es probabilística es porque todos los integrantes de esa población donde se va a ser extraída la muestra, pues tienen una probabilidad, una posibilidad conocida y no nula, es decir, diferente de cero, de formar parte de la muestra. Cuando no es probabilística, pues no todos los integrantes de la población tienen esa posibilidad de formar parte de la muestra. Ejemplos prácticos. En el caso de la probabilística es importante saber que tenemos que conocer el marco de muestreo, es decir, ese listado completo de integrantes de la población. Por eso coloco acá como ejemplo, si se dispone de un listado de los cuentahabientes de una entidad bancaria. Al tener la lista completa, pues tengo el marco de muestreo. Y se desea elegir cierta cantidad de esos cuentahabientes. Por la parte no probabilística, pues el ejemplo que coloco pues son personas que se pueden encostar en cualquier semáforo de nuestra ciudad de San Cristóbal o cualquier ciudad del mundo para ofertarles un plan vacacional. No es probabilística porque no todos los integrantes de una ciudad o todos los habitantes de una ciudad siempre pasan por determinados sitios, ciertas esquinas, ciertos sectores o ciertos semáforos. Entonces no toda la población tiene posibilidad de formar parte de la muestra. Aclaradas estos dos conceptos básicos, pues hablaremos de los tipos de muestreo. Para determinar el tipo de muestreo interviene en primer lugar el objetivo del estudio, de lo que voy a investigar. Es importante saber exactamente a qué quiero llegar con la investigación o con el estudio, porque eso me va a determinar el tipo de informantes o el tipo de elementos que voy a tomar para obtener información. En segundo lugar, las características de la población, que fue lo que les acabo de explicar. Esas cosas hay que tomarlas en cuenta. Y en tercer lugar,
las condiciones del investigador. O sea, qué formación tiene el muestreo, qué intencionalidad tiene con realizar dicho estudio. En estas tres condiciones, pues se puede hablar de muestreo probabilístico, que son aquellos muestreos que se diseñan cuando cada uno de los integrantes, es decir, todos los integrantes de la población, a priori, antes de hacer el estudio, pueden tener una probabilidad conocida y diferente de cero de formar parte de la muestra que se va a tomar para X estudio. Y está el muestreo no probabilístico, que es lo contrario, son aquellos muestreos que se diseñan cuando no tenemos conocimiento de cada uno de los integrantes de la población para que formen parte de esa muestra. Esa es la gran diferencia y tiene mucho que ver con la muestra probabilística y la muestra no probabilística. Ya con características más tangibles, podemos decir que el muestreo probabilístico, lo que les dije hace rato, para poderlo diseñar tenemos que disponer de ese marco muestral, es decir, la lista completa de los integrantes de una población. Ahí pasaría a ser una población finita y contable. La muestra que se seleccione pues será objetiva, en el sentido de que no prevalece la intención del investigador ni el experto para tomar los elementos de la muestra, sino que se hace a través de procesos que son aleatorios y todos los elementos de la población tienen esa posibilidad de formar parte de la muestra. Y el error muestral puede ser medido en términos de probabilidad, es decir, la dispersión que voy a obtener con las características que estudio, pues ese error se puede medir y se expresa en términos de probabilidad. En el caso del no probabilístico, pues no se rige por esas reglas matemáticas que apoyan la teoría de la probabilidad. La muestra que se selecciona va a ser subjetiva, prevalece la intención, prevalece la necesidad de la información que debo recabar a través de esas personas y es imposible calcular el error muestral. Por eso es que el muestreo probabilístico es el que matemáticamente y en investigación pues se consideraría como el ideal. Pero el gran problema es disponer de este marco muestral. Ejemplos de muestreo probabilístico, pues vamos a decir que hay una clase que está integrada por 50 estudiantes y queremos seleccionar 5 de ellos. Como tenemos el marco muestral, es decir, tenemos la lista de los 50 estudiantes, conozco a cada uno de ellos, le puedo asignar un número para un sorteo normalito, un sorteo rudimentario, escoger a 5 de ellos. Todos tienen posibilidad de formar parte de la muestra. Otro ejemplo de un listado de tarjetavientes de un banco, todo banco tiene su lista de clientes, escoger 100 de ellos por cualquier método que el investigador decida para seleccionarlos a ellos. En este caso, todos, en ambos ejemplos, todos los integrantes de la población tienen posibilidad de formar parte de esa muestra. En el caso del muestreo no probabilístico, pues, por ejemplo, si queremos seleccionar 100 estudiantes que ingresan a las instalaciones deportivas en una universidad, o sea, eso es algo fortuito, pero no todos los estudiantes, por ejemplo, en el momento que decida aplicar el muestreo, pues todos asisten a esa hora a la universidad o todos no son asiduos a asistir a eventos deportivos. Entonces no voy a tener esa lista completa de las personas que pueden ingresar a este tipo de instalación. Otro ejemplo sería escoger los primeros 50 clientes de un banco que realicen compras en determinado día. Saber exactamente qué clientes van a hacer compras ese día pues es bastante difícil. Por lo tanto no puedo hacer una lista completa, no puedo disponer de un marco muestral para hacer la selección para la muestra. En virtud de todo esto pues hablamos de los tipos de muestreo. En el muestreo probabilístico hay varias formas de llevarlo a cabo. Puede ser a través de un sorteo sencillo, ahí aparece un biombo, yo puedo colocarle un número a cada uno de los integrantes de la población y por un método de al azar fortuito, como en el caso de este biombo, puedo escoger los integrantes de la muestra. Eso se le conoce como un muestreo aleatorio simple. Puede ser que la selección la haga de una manera más organizada, tomando cierta constante de selección, es lo que se conoce como muestreo sistemático. Puede ser que la población esté estructurada de tal manera que se formen extractos entre ellos, por ejemplo una comunidad universitaria donde hay docentes, estudiantes, personal administrativo, personal obrero. Un tipo de muestreo ahí sería estratificado. O puede ser que la población a la cual voy a indagar esté formada en ciudades por sectores, por barrios, por urbanizaciones. Entonces estaría ante un muestreo por conglomerado. Básicamente esos son los 4 tipos de muestreo, pero muchos autores hablan de 2 tipos más, como es el caso cuando
La población está distribuida a lo largo de un cierto territorio y para poderlo seleccionar pues tengo que hacer un muestreo geográfico o por áreas. Y finalmente, cuando la población que voy a indagar pues se agrupa o se relacionan en grupos sociales, en grupos deportivos, en grupos culturales, religiosos, y estaríamos ante un muestreo por racimos. Y para el caso del muestreo no probabilístico, puede ser que alguien esté interesado en su estudio, en ubicarse en cierto sector de una ciudad, un semáforo, y tomar información de la gente que en ese momento transita por ese sitio. Es lo que se conoce como un muestreo accidental. O puede ser que vaya y visite a ciertas personas o ubique ciertas personas porque hay una intencionalidad previa, que es el muestreo entonces intencional. Puede darse el caso de que un experto dé su opinión, emita su opinión sobre el tipo de personas o elementos que se necesitan para la muestra. Estaríamos ante el caso de un muestreo opinático. También está el caso en que la población es de difícil acceso, las conocidas logias o personas que con gustos no muy comunes. Yo tendría que empezar a buscar un primer integrante o unos primeros integrantes que me logren conectar con otros integrantes. Es lo que se conoce como muestreo bola de nieve. Y finalmente, cuando necesito son elementos con ciertas características y en cierto número, estaríamos ante un muestreo por. Estos tipos de muestreo serán detallados en próximos tutoriales. Este ha sido este video tutorial. Quienes estén interesados en hacer algunas interrogantes, preguntas o aclarar dudas, pueden visitar mi blog. Gracias por su atención.